Carreras en salud, educación y deporte. 011-4633-7564. De salud, por supuesto. Hola, Claudio, bienvenido. Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Hoy en Muy mesa buen día. redonda, Claudio. Sí. Hoy nada de no, hoy ahorita sí, estamos todos juntos, de familia, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, contanos. Hoy vamos a ver un tema muy importante, dado que esta semana hemos tenido casos de la despenalización del aborto por violación. Tenemos una nena embarazada de 10 años. Otra de 12, ¿viste? Y otra de 12. Terrible. Sí, la verdad que es una cosa cada vez más frecuente. En el país, Eduardo, nacen por año más de 100.000 niños de madres adolescentes. 100.000. 100.000 por año. Es una cifra oficial del Ministerio de Salud. Y me pareció importante, más que pararnos sobre el aborto, me pareció importante pararnos dónde comienza la vida y cómo se genera la vida, y cómo se genera un varón y cómo se genera una mujer. Bueno. Vamos a recordar primero que la mujer tiene un ovario que tiene el tamaño como si fuera una pequeña almendra, tiene ese tamaño. La mujer nace con todos los óvulos y lo que hace una vez por mes libera un óvulo. Y el hombre, en cambio, tiene los testículos que se produce el semen. Semen quiere decir semilla, por eso acá traje alpiste, como ustedes podrán ver. Y el hombre eyacula al exterior entre 1 a 5 mililitros de semen. Y eso tiene 10% de espermatozoides y 90% de líquido que aporta la próstata, que va a ser el tema del otro sábado, las vesículas seminales. Y cada mililitro de semen tiene de 20 a 150 millones de espermatozoides. Mirá cuántas posibilidades tenemos, ¿no? Un montón, un montón. La verdad claro. que eso se puede estudiar por un espermograma y así comienza la vida. Ahora, ¿qué tenemos, Eduardo? No sabía que semen era semilla. Semilla. Mirá vos, ¿vos sabías eso? No, tampoco. ¿Viste? Dentro de una célula, como graficamos siempre, hay 46 cromosomas, 13 pares de cromosomas tenemos acá, y uno de esos cromosomas en la célula es XY, y de ahí se define la sexualidad. O sea, todo el lío de la sexualidad por una patita del cromosoma. Todas las mujeres, vamos a hacerlo bien gráfico hoy, Eduardo, tienen cromosomas XX, yo lo hice acá con plastilina, ahora van a ver por qué. Entonces, en el cromosoma sexual las mujeres tienen XX. Y los hombres tenemos en nuestro cromosoma sexual XY, ¿sí? XY. Cuando se forma un óvulo o se forma un espermatozoide, la mitad de la célula se divide en los cromosomas y el hombre tiene espermatozoides y, acá le puse una colita, ¿sí? Agrandé la semilla, ¿sí? Y espermatozoides, dije Y era X, parezco Nimo ya, ¿sí? O espermatozoides Y. O sea que el que define el sexo es el espermatozoide. O sea, el hombre. O sea, el hombre. Sí. El hombre define. Mira. Sí, en realidad no lo podemos decir voluntariamente, pero el que define es el O sea, espermatozoide. tiene que ver la genética de la familia del hombre con si definís o si hay tendencia varón o mujer. Exactamente. ¿O no? ¿Tiene que ver No, eso? depende No. del espermatozoide que gane. El 50% de los espermatozoides son Y y el 50% son X. Ah, bien. Si este fuera, digo, como hacemos siempre, con una lupa gigante, y este fuera el ovario, una vez por mes libera un óvulo al exterior y por la trompa de falopio llega al útero. Yo, para agrandar la imagen, Qué bueno. libera un óvulo, ¿sí? Vamos a ver que sale por acá, ¿sí? Y en el tercio externo de la trompa de falopio ocurre la fecundación. El óvulo se encuentra con el espermatozoide en la trompa externa. Es decir, Claudio, ¿cómo se define el sexo? Miren, vamos a hacerlo bastante fácil. La mujer siempre tenía cromosomas X. Si se unió con un espermatozoide que fuera un X, se forma una mujer. Mezclo la plastilina blanca con la roja, va a quedar rosa. ¿Y qué nos queda, Eduardo? Una nena. Qué linda. En la primera unión de la célula, ¿sí? Me queda, voy a tardar un poco, pero digo, la primera célula que queda dividida, me queda una nena. Si en cambio el óvulo, que era X, se forma y se junta con un espermatozoide y lo mezclo, va a quedar celeste o azul, y que vamos a tener es un nene.
Ajá. Esta unión define la sexualidad y esta célula que se formó ya tiene el sexo en ese momento, se empieza a dividir primero en 2, después en 4, en 8, 16, 32, 64 y forma una masa gelatinosa, se llama mórula, como si fuera una mora, y en ese momento que se unió el óvulo y el espermatozoide empezó la vida. Yo acá le puse una luz adentro, no sé si se puede ver, ¿sí? Y esas células se siguen dividiendo y da todo el entorno de los embriones hasta que se forma. Y acá te traje, Eduardo, otra maqueta muy interesante para ver los diferentes estadios. Tenemos... A ver, mostrame porque me quedé con esto. A ver, ¿cómo es una vez que tenés hombre? ¿Qué pasa ahí? A ver, mostrarlo ahí a la cámara, a ver, porque esto es importante, ¿no? Porque es el momento donde más tenemos que hacer. Cuando ahí está. se forma, ¿sí? La vida, mientras está el óvulo y el espermatozoide, Eduardo, es una célula del hombre y la mujer. Cuando se unen, la vida comienza, porque deja de ser óvulo y espermatozoide, se convierte en huevo y cigota, y ahí comenzó la vida. Por eso me pareció muy importante mostrar, y este crecimiento de estas células, ¿sí? Después tengo el embrión para poder mostrar que tiene un mes. Lo único que hace, Eduardo, es crecer. Después tengo, ¿sí? A los 3 meses, a los 5, a los 7, y después trajimos otra maqueta más grande que es antes del momento del parto. O sea, uno dice, ¿cuándo se generó la vida? En el momento que el espermatozoide fecundó el óvulo, ahí qué cromosoma entró, el X y Y, define el sexo, y solo lo que hacemos crecer. En los cromosomas está la información para hacer, yo digo, el óvulo de mamá, el espermatozoide de papá, tenía la información para hacer esta bestia hoy de 100 kilos. ¿Cuándo aparecen mellizos, gemelos, trillizos? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿En la trompa de Falopio? ¿Dónde fue? Si son, por ejemplo, las trillizas de oro, Sí. Lo que pasó fue esto, había un solo óvulo y lo fecundó un solo espermatozoide. Y en esta primera división, en vez de formarse 2, se formaron 6, como son el mismo origen, las 3 son idénticas. Cuando tenés mellizos, no traje de otro color, pero suponete, son 2 óvulos diferentes. Y entonces ¿Pero siempre con un espermatozoide solo? En el caso de las trillizas sí, porque ahí lo que se divide, por eso son idénticas. En los mellizos hay óvulos diferentes y espermatozoides diferentes. Ahí está el I del hombre, Claro. es el mismo, ¿no? Por eso pueden ser, cuando hay mellizos, que son, digamos, nacen iguales en el mismo útero, pero puede ser un hombre, una mujer, o poder tener características diferentes. ¿Por qué? Porque los óvulos son diferentes y los espermatozoides ¿Y el gemelo? son... El gemelo, que es idéntico, Sí. es un óvulo y un espermatozoide que se dividió y dio origen a 2 seres. Por eso son igualitos, porque es copia uno del otro. Qué fenómeno. La verdad que la Qué naturaleza maravilla. en eso... ¿Y qué genera que se dividan en más partes? O sea, que sea uno o que se dividan más, porque yo, mal informada, pensaba que era de otra manera, que eran No. como los mellizos, Mira, ¿no? a veces la naturaleza, digo yo, y dicen los científicos, juegan a los dados. Y en esta división se duplican y por eso hace 2 seres exactamente iguales. Y a veces, por ejemplo, en el síndrome de Down o en alguna alteración genética, en vez de haber 46 cromosomas, hay alguno de más. ¿Hacemos los títulos y seguimos con Sí, esto? con todo gusto. Interesante, ¿no? Sí, Bien muy interesante y interesante, cantidad de además. preguntas. Sí, ¿eh? qué bien explicado. ¿Viste? ¿Sos mamá y estas cosas? Soy mamá, Y yo sí, soy no papá la y estas cosas sabía, las y conozco. además está bárbaro justamente para que los chicos aprendan Sí, todo señora. esto, ¿no? ¿Repasamos los títulos? A ver.